buenas tardes, mi nombre es Obelis Osorio y le estaré hablando acerca de la diabetes y el COVID-19. Empezaremos hablando de las metas glucémicas en lo que son pacientes con diabetes o con hiperglucemia asociada al estrés durante la hospitalización. Según la American College of Physicians, se proponen metas entre 140 y 200 miligramos por decilitro en pacientes que estén en UCI, en lo que es médico o quirúrgico, para así evitar glucemias que sean menor de 140. Eso es lo que se evita. Los pacientes que están críticamente enfermos deben mantenerse entre 140 y 180 miligramos por decilitro y se les recomienda para el tratamiento la insulina vía IV. En el caso de los pacientes que no están críticamente enfermos, lo que se hace es que las precomidas se trata de mantenerla entre menor de 140 y el promedio de estos es de 180. En el caso de estos pacientes que no están críticamente enfermos, su recomendación es la insulina subcutánea. El tratamiento en pacientes hospitalizados con diabetes mellitus y la infección por COVID-19. En estos casos, debemos de tener en cuenta cuáles son las ventajas de la insulina. Primero es que esta se adapta a los cambios fisiológicos que pueda tener el paciente. También es fácil, titulada y no tiene dosis tope, así como también tiene un comienzo de acción rápida y se minimiza la interacción con los medicamentos. Entonces, ¿cuáles serían los esquemas de la insulinoterapia propuestos para pacientes que no están en un estado crítico? Bueno, primero se recomienda que se realicen las correcciones con insulinas de lo que es acción rápida, no intermedia ni tampoco prolongada. También debe ser insulina regular o análoga dependiendo del monitoreo glucémico que se le esté llevando al paciente. No se recomienda el tratamiento prolongado, o sea que sea más de 24 a 48 horas que sea el tratamiento, para que este sea solamente basado en lo que son los controles de la glicemia del paciente y las correcciones que se le vaya a hacer por medio de escalas móviles. Se recomienda comenzar con la insulina basal tan pronto como sea posible y no es recomendable el uso de insulinas premezcladas durante la hospitalización por un mayor riesgo de lo que son las hipoglucemias. Las recomendaciones para los manejos del paciente que tengan una diabetes en una sala que no es crítica, lo primero es que los tipos de insulina que se deben utilizar es la insulina basal o en bol. Esta insulina deben ser humanas o análogas. Los dosis que se utilizan en estos pacientes es de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo por día en pacientes que tengan edad avanzada, insuficiencia renal crónica o que estén desnutridos. Se utiliza de 0.4 unidades por kilogramo por día en pacientes que tienen la glucemia entre 140 y 200 miligramos por decilitro. Se utilizan 0.6 unidades por kilogramo por día en pacientes que ya estén usando glucocorticoides en su tratamiento. El monitoreo glucémico en el hospital debe hacerse con una glucometría antes de cada comida y al acostarse, si el paciente está ingiriendo comida. En caso de que no, debe hacerse de 4 a 6 horas si el paciente no está ingiriendo comidas. El protocolo establecido de escala de corrección de la insulina es el siguiente. Primero, la insulina suplementaria. Debe mantenerse la glucometría del paciente. Dependiendo de la glucometría, entonces son las unidades de insulina aplicadas. Primero, si el paciente tiene una insulina entre 141 a 180 miligramos por decilitro, se utilizan 2 dosis de insulina sensible, 4 de insulina usual o 6 de insulino resistente. Si el paciente tiene una glucemia de 181 entre 220, se utilizan 4 dosis de insulina sensible, 6 dosis si es insulina usual y 8 dosis si es insulino resistente. A medida que vaya aumentando la glucometría del paciente, a medida que vayan aumentando la glicemia, van aumentando de 2 en 2, ya sea insulino sensible, usual o resistente. La escala de insulina para el paciente de corrección o insulina complementaria, se debe comenzar con insulina usual en pacientes que se espera que tengan una alimentación regular todo el día.
Con insulina sensible en lo que son los pacientes que no están comiendo, pacientes que sean ancianos o pacientes que tienen una insuficiencia renal, que la función de ese riñón está disminuida. Con insulina resistente, los pacientes que están en tratamientos con glucocorticoides o aquellos que requieran más de 40 unidades de insulina previa a la admisión. La glucometría en ayunas. Si el paciente tiene mayor de 140 miligramos por decilitro, se debe aumentar la dosis de insulina un 20%, pero en caso de que el paciente tenga menor de 110 miligramos por decilitro, se debe disminuir la dosis de insulina en un 20% para así evitar las hipoglucemias severas que pueden estar en estos pacientes hospitalizados. El control glucémico debe avanzar a la columna insulino resistente no satisfactorio en este tipo de pacientes. El manejo de los electrolitos en las complicaciones hiperglucémicas o agudas de la diabetes tipo 2. Bueno, primero está el control del potasio sérico, asumiendo el gasto urinario mínimo de 50 mililitros por hora. En estos pacientes, si tienen menos de 3.3 miliequivalentes, se debe detener la insulina y dar de 20 a 30 miliequivalentes hasta que el paciente tenga un aproximado de 3.3 o más. En el caso de que el potasio esté entre 3.3 y 5.2 de miliequivalentes, se le deben aplicar de 20 a 30 miliequivalentes hasta que el paciente mantenga el potasio sérico entre 4 a 5. Pero sin embargo, si el paciente tiene un potasio sérico por encima de 5.2, no se le debe dar potasio. En el caso del pH es igual, se le debe administrar bicarbonato hasta que el paciente suba el pH, deje de tener un pH ácido entre 7 o más de ahí. El protocolo de transición de la insulina IV a subcutánea debe hacerse primero comenzando con insulina subcutánea 2 a 4 horas antes de descontinuar la dosis IV. Y si es insulina IV que se va a cambiar a subcutánea, debe ponerse insulina subcutánea del 60 a 80% del total de lo que es la insulina IV. Ya para las indicaciones para el egreso del paciente, bueno, lo primero que se debe tener en cuenta es una buena coordinación para el cuidado del paciente del egreso, evitar errores en la readmisión para que el paciente no sea readmitido nuevamente al hospital. Luego, también es importante una adecuada información escrita de los pacientes que salen con insulina como una medicación nueva. Esos pacientes que nunca han sido tratados para la diabetes y se les debe ya dar un seguimiento. Luego está tratar la hemoglobina glucosidada, que este es un indicador de la intensificación del tratamiento al egreso. Hay que tener en cuenta que si la hemoglobina glucosidada es menor del 7%, egresar el tratamiento con igual tratamiento previo a la hospitalización hay que egresar al paciente. En caso de que la hemoglobina glucosidada es 37 a 9%, este debe ser intensificado, agregar antidiabéticos orales y la mitad de la insulina basal en la noche. En cambio, si la hemoglobina glucosidada está por encima del 9%, egresar con antidiabéticos orales y el 80% de insulina basal o esquema basal Hormol. Ya para concluir, algunas recomendaciones sobre el coronavirus para personas con diabetes según la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODENU. Primero, recordar a los pacientes, a los diabéticos, que deben continuar tomando todos sus medicamentos recetados y disponer una cantidad para al menos 14 días por si este no puede verse en condiciones de salir a comprarlo. Debe tener siempre una reserva de su medicamento. Luego, deben recordar también lavarse las manos con agua y jabón regularmente para evitar cualquier tipo de contagio por ahí. Deben tener, si no tienen agua o jabón disponibles, utilizar desinfectante a base de alcohol. También hay que tener en cuenta que debe cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar y evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz en tanto como sea posible. En estos pacientes son más delicados que no tienen esta patología. Hay que tener en cuenta que no deben compartir alimentos, envases, platos, tenedores ni nada de eso. Y también limpiar o desinfectar cualquier objeto que este toque con frecuencia, como los teléfonos, entre otras cosas. Hay que tener en cuenta que deben evitar el contacto y tratar de realizar al menos 3 horas de actividad física en la semana. Estos pacientes deben seguir con las indicaciones de los profesionales sanitarios que estén a su alcance y recuerden que este coronavirus es un virus que todos podemos evitar
quedándonos en casa. Es cuanto.